llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Se dice de una persona de carácter que sabe cómo enfrentar las circunstancias cualesquiera que éstas sean, que sabe cómo reaccionar en medio de las crisis. Es una persona madura, cuya actitud es firme y no se descontrola fácilmente, que sopesa con detenimiento las cosas y toma las mejores decisiones. Seguramente todos conocemos personas con este tipo de carácter. Esto coincide con la definición que el diccionario de la Real Academia Española hace sobre lo que es el carácter. Lo leo literalmente. Carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona que la distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Carácter es fortaleza de ánimo natural en una persona que tiene firmeza, que muestra energía. Este tipo de carácter se pone a prueba principalmente en medio de circunstancias extremas, en medio de problemas graves y de crisis dolorosas que lastiman profundamente el corazón, como cuando se reciben noticias inesperadas, terribles, como la pérdida económica que es vital para el sustento familiar y el pago de los compromisos, o el secuestro de un familiar o amigo muy cercano, o el resultado médico que revela un tumor canceroso inoperable y terminal, o el accidente grave de un miembro de la familia que lo llevó a la muerte. Noticias de esta naturaleza que impactan fuertemente el cerebro, el corazón y todo el sistema nervioso. Leamos la reacción de alguien que recibió noticia tras noticia de esta magnitud, de este tipo, de esta gravedad. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo. El dolor es real y la intensidad de él es acorde a lo terrible y grave de las noticias recibidas. Job tenía, como lo tenemos todas las personas, sentimientos, por lo que él no era, ni lo somos nosotros, insensibles al dolor. Es cierto, hay personas que reprimen su dolor, pero sufren tanto como aquellas quienes lo expresan abiertamente con rostros desencajados e inagotables torrentes de lágrimas. Job fue de estos segundos. Sus largos discursos, expresando su dolor profundo en el libro que lleva su nombre, lo muestran claramente. Así que entonces, nadie mejor que Job para enseñarnos cuál debe ser la actitud correcta en medio del dolor, pues difícilmente habrá otra persona que haya experimentado una profundidad de insoportable sufrimiento ante el extremo de las tribulaciones que le sobrevinieron, tanto inesperada, inmediata e intensamente. De un día para otro, perdió toda su riqueza, perdió su salud misma y por sobre todo, perdió a su familia. Su dolor se agravó más todavía
por los largos discursos de sus amigos, que en lugar de confortarlo, le culparon por todas las tragedias sufridas, diciéndole que seguramente era por causa de sus pecados. Así que Job tiene bien ganado el derecho de enseñarnos cómo debemos reaccionar ante nuestros grandes dolores y sufrimientos. En Job se aplica plenamente la definición de lo que es una persona de carácter, que sabe cómo enfrentar el dolor. Descubrámoslo por medio de varias de las declaraciones que salieron de sus labios cuando estaba viviendo y experimentando sus muchos lamentos por su profundo sufrimiento. Lo primero que aprendemos de él es que en el dolor Dios tiene el control. Es por demás obvio, por el relato completo del primer capítulo del libro de Job, que en su caso, las dolorosas tribulaciones por las que estaba pasando eran una prueba de Dios para demostrar su fe, su confianza y su seguridad en Él. El testimonio que Dios mismo da de Job es admirable. Literalmente Dios dice de Job lo siguiente: no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. ¿De qué otro hombre común se puede dar este testimonio? Job era intachable, era obediente a Dios, era un hombre muy bueno. Por increíble que parezca, a las personas buenas y temerosas de Dios, que se esfuerzan cada día por honrarlo por medio de una vida de obediencia a sus mandamientos, viviendo de acuerdo a los principios cristianos, a este tipo de personas también les sobrevienen duras pruebas y tribulaciones que les causan dolores profundos. Es un error pensar lo contrario. Pensar que por ser un hijo amado de Dios, redimido por Jesucristo, con la presencia del Espíritu Santo, jamás habremos de pasar por las más severas tribulaciones que pasan otros en esta vida. El caso de Job es la mejor prueba de que no es así. Sin embargo, debemos señalar que la gran mayoría de las tribulaciones no necesariamente son pruebas, sino consecuencias de una vida desordenada y apartada de Dios. Pero déjenme decirles, sea una prueba o una consecuencia, lo importante realmente es el carácter, la actitud que debemos mostrar en medio de tan extremas situaciones. Job muestra el carácter correcto cuando en medio de su grande dolor expresa su convicción de que Dios está en el control de las desgracias que está sufriendo. Tirado en el suelo, dijo estas palabras tan reveladoras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Dios dio, Dios quitó. ¿Qué forma de reconocer la intervención de Dios en sus calamidades? Al final del libro, hace la misma reiteración con otras palabras al decir: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Volviendo al capítulo 1, encontramos nuevamente la manifestación del carácter maduro de Job al decir: si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? El carácter para enfrentar correctamente las tribulaciones que pasamos es reconocer que todo está bajo el control de Dios. Saber esto y asimilarlo plenamente
mantendrá nuestra estabilidad emocional, aunque dolida y perturbada, pero en su lugar, y no permitirá que nos salgamos de nuestros cabales ni reaccionemos equivocadamente. Y una de las reacciones equivocadas muy comunes tiene que ver con lo que en segundo lugar nos enseña la actitud madura de Job. En el dolor, no culpes a Dios. Una común reacción inmediata al enfrentar situaciones extremas de dolor es culpar a Dios de lo malo que nos está ocurriendo. Esta es la fácil salida de la gente cuando busca justificar las consecuencias de sus errores, culpando a Dios por todas las cosas malas que ocurren en el mundo, por la pobreza, por la injusticia, por la maldad, etcétera, etcétera. Y en forma por demás impropia, le hacemos acusaciones y reclamos deshonrosos, casi levantando nuestro puño contra Él. Debemos entender que una cosa es que Dios está en el control de todo lo que nos pasa, pero que es muy diferente a que Él sea el culpable de lo que nos pasa. Dios no puede ser culpable de nada. Job tenía el carácter para entender esto y lo dijo claramente así. Si uno quisiera disputar con Él, de 1000 cosas no podría responderle una sola. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Si sufrimos como consecuencia de nuestros malos actos y malas decisiones, en lugar de culpar a Dios, debemos agradecerle que Él pueda controlar y encauzar para nuestro propio bien tales dolorosas experiencias de nuestra vida. Y si los sufrimientos nos vienen para probar nuestra fe, nuestra confianza y dependencia en Dios, con mayor razón debemos agradecerle que Él esté en el control total de nuestra vida. Así se mostró el carácter de Job cuando en medio del insoportable dolor interno y externo que tenía, Moisés, el escritor de este libro, dejó en constancia que a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Reiteración que se vuelve a hacer en el capítulo 2, cuando a las terribles noticias anteriores, los sufrimientos de Job son intensificados por las dolorosas llagas que llenaron todo su cuerpo, aunado a la molestia y abandono de su propia esposa. El testimonio sobre su actitud es similar al anterior, diciendo que a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Es decir, que en ningún momento pasó siquiera por la mente, por la cabeza de Job, que Dios fuera el culpable de sus tribulaciones. Nosotros pecamos cuando nuestra reacción inmediata es culpar a Dios y reclamarle por el dolor que estamos sufriendo, descargando en Él nuestra molestia por no habernos evitado tan intenso sufrimiento. Por el contrario, en tercer lugar, Job ejemplifica que el carácter maduro y firme se muestra cuando en el dolor adora a Dios. Seguramente lo menos que pasa por nuestra cabeza en la intensidad del dolor es adorar a Dios. Si estamos sumergidos en lo más profundo de nuestra tristeza y lamentación, compadeciéndonos de nosotros mismos, ¿cómo podemos elevar expresiones de alabanza y adoración al Señor? Si ya es mucho con que no lo estemos culpando de nuestras desgracias, al menos que nos permita sumergirnos en nuestro doloroso duelo. Son momentos en los que no queremos hablar con nadie, ni siquiera con Él. Y algunos dirán, menos con Él, por no habernos evitado tal sufrimiento. No me hables de Dios, ni me lo menciones. ¿Por qué no hizo nada para evitarme este dolor?
¿Dónde estaba él? Y aquí, nuevamente debemos volver nuestra mirada en la actitud y reacción inmediata de Job en medio del lacerante dolor que atravesaba su alma misma. Así lo leemos. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Qué ejemplo de este hombre de Dios. Qué carácter tan ejemplar y digno. Qué solidez de fe que le lleva a adorar a Dios al mismo tiempo que está sintiendo que la vida se le escapa cuando su corazón está a punto de colapsar por las noticias recibidas. Alaba a Dios, bendice su nombre. Al levantarte por la mañana, porque puedes hacer cosas aunque con molestias, cuando otros ya no pueden hacer nada. Alábalo al cerrar tus ojos por la noche, aunque tu día haya sido el más difícil de todos tus días. Alábalo cuando estés cruzando lo más denso del valle de sombra y de muerte. Esta es la actitud correcta del cristiano, cuya fe está firmemente arraigada en Dios, en el Señor Jesús y en el Espíritu Santo. No permitas que el dolor te separe de Dios y te aleje más de Él, y menos abrigues resentimientos hacia Él, sino todo lo contrario, que el dolor te acerque más a Él, en un espíritu de aceptación y sometimiento humilde a su voluntad, y también en un espíritu de adoración permanente. Sean cuales sean las circunstancias, adóralo, recordando que es un Dios perfecto, misericordioso y bueno, por lo que sus razones por habernos permitido sufrir tan intensamente son justas, aunque ahora no lo entendamos. Finalmente, Job también nos enseña que en el dolor confía y espera en Dios. Es cierto que en el dolor profundo se puede perder toda esperanza. Hay eventos que nos parecen que ya no tienen solución, como el diagnóstico de una enfermedad incurable o la muerte de un ser querido. Se pierde el rumbo, se acaban las ilusiones, se truncan los planes. La tristeza y el abatimiento toman posesión del corazón. Pero es en estas circunstancias en donde se debe manifestar el carácter inquebrantable de la confianza total y absoluta en el Señor. Es en esos momentos cuando se muestra la fe en los perfectos planes de Dios, la aceptación de la voluntad de Dios y el sometimiento a esa voluntad hace que el carácter del cristiano no le dé lugar permanente a la tristeza profunda en su corazón. El saber que Dios siempre tiene definidos sus propósitos en nuestra vida y que Él tiene también definido el tiempo de su respuesta, nos debe hacer sobreponernos a la angustia y al dolor. Nuevamente nos referimos al carácter de Job y su reacción cuando ha expresado toda su angustia y dolor delante del Señor, al decirle directamente en oración estas palabras: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Me retracto porque en medio de la angustia te ofendí, mi Dios. Me arrepiento de haberlo hecho y ahora confío y espero completamente en ti. A tal grado llega su plena confianza en el Señor que expresa una declaración inimaginable para nosotros al decir: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Definitivamente,
Confirmamos el carácter cristiano verdadero de Job también cuando hace la siguiente e importantísima declaración. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Esta es una alusión directa al Cristo que vendría a la tierra para ser el Redentor y Consolador de los enlutados y llenos de dolor por causa del pecado. Una revelación de la única persona que puede cambiar todas las cosas en nuestra vida. La única persona que puede cambiar tu propia vida. Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, que vino a este mundo para cambiar los corazones de los pecadores, pagando ese cambio con su propia sangre. Concluyo preguntándote, ¿tienes este tipo de carácter para enfrentar el dolor y el sufrimiento por insoportable que sea? ¿Reconoces que Dios está en el control de todo lo que pasa en tu vida, sea bueno o sea malo? ¿Te sometes a sus designios por dolorosos que sean, sin culparlo y reclamarle por ello? ¿Lo honras, lo adoras, lo alabas y expresas gratitud al mismo tiempo que las lágrimas corren por tu rostro por el dolor que estás sintiendo? ¿Te consuelas confiando y esperando en lo que Él hará después de la crisis, del problema, de la tribulación que has vivido? Claro, déjame decirte, no es fácil mostrar ese carácter en nuestras propias fuerzas. Tú, como yo mismo, somos débiles y nuestra imperfección nos lleva a reaccionar negativamente, por lo que necesitamos apoyarnos en Cristo, recordando que Él dijo que separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos también clamar al Espíritu Santo para que nos llene del poder espiritual necesario para formar el carácter que honra a Dios en medio del dolor, recordando además que no ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Por lo tanto, Pablo mismo dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Parafraseando este texto podríamos decir, alegrémonos en la esperanza y confianza en el Señor. Mostremos el carácter firme del cristiano en medio del sufrimiento y mantengámonos en permanente relación con Dios por medio de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la oración y de su bendita palabra. Termino con una última declaración de Job que puede encerrar todo lo que hemos compartido en esta ocasión sobre el carácter que el cristiano debe tener para enfrentar el dolor. Job le dijo a Dios así: tú me llamarás y yo te responderé. Desearás ver la obra de tus manos. Desearás ver la obra de tus manos. ¡Qué frase tan significativa! Job le está diciendo a Dios, Señor, tú me llamarás por medio del dolor y yo te responderé con un carácter maduro, pues quieres ver la obra de tus manos en mi vida y yo quiero honrarte, Señor. Dame ese carácter y ayúdame a desarrollarlo más y más cada día hasta el final de mi vida. Que esta sea también nuestra oración cotidiana. Que la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo, el perfecto amor de Dios el Padre y la poderosa
presencia y guía del Espíritu Santo sean contigo, conmigo y con todo el pueblo de Dios. Te estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darme gloria. Te estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Te estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darme gloria. En el desierto es que se adora, es donde puedes ver mi gloria. En el desierto es que yo envío columna de nube y columna de fuego. En el desierto es que hago fiesta, es que celebro con mis hijos. Si estás siendo procesado, es cuando más cerca estoy de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darme gloria. Te estoy pasando por el fuego